Bienvenidos a un episodio más de Claro, Clarín, Clarion. Soy Vivian Clarion. Y yo soy Benjamín Clarion, papá de Vivian Clarion. Los dos somos orgullosamente regiomontanos, empresarios y apasionados por la política. En este podcast nos gusta platicar de cómo ha ido evolucionando Nuevo León a través de las décadas. Efectivamente, como soy mayor, llevo más experiencia, más tiempo. Y ya que vas a tratar ese tema, pues a mí me encantaría que nos pudieran explicar el organismo de cómo vamos. Claro, a ver, algo bien importante para que los gobiernos estén funcionando es que haya una rendición de cuentas, que haya información transparente que empiece a subir la vara, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso, feliz de que está aquí Luis Ávila, el director de Cómo Vamos. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Bueno, ahora yo sí necesito que me expliques porque en mi tiempo había encuestas, unas súper pagadas y otras realmente. Pero yo lo que me ha platicado Vivian de cómo le están haciendo ustedes, pues me encantaría que nos explicaras no solamente a mí, sino a los que nos están viendo, oyendo, cómo lo estás manejando. Voy a empezar con la idea que provoca que nazca Cómo Vamos hace ya poco más de 10 años. Y creo que quienes nos ven pueden reconocer que en la democracia cada vez es más difícil tener buenos parámetros. Es una paradoja. La sobreinformación provoca cada vez más difícil encontrar buena información. Y sobre todo en el tema de los gobiernos, donde todas y todos tenemos una opinión, es nuestro, digamos, legítimo derecho como ciudadanía. Queríamos aportar desde que nacimos mejores parámetros para que no solo pudiéramos emitir como ciudadanos una opinión mejor informada, sino que los gobiernos tuvieran una exigencia más sólida de rendición de cuentas. Entonces eso hacemos de alguna manera. Generamos información y evaluaciones que obliguen a los gobiernos a tener mejores mecanismos de rendición de cuentas y que a la ciudadanía le provean de mejor información sobre lo que está haciendo o dejando de hacer sus gobiernos locales. Porque además, en este país, como ustedes saben, los gobiernos locales, municipios en particular, pero también Estado, no suele haber tan buenos insumos de información. Suele generarse mejor información a nivel federal, con instancias como el INEGI, por ejemplo, pero a nivel local no tanto. Entonces, ¿cómo vamos de alguna manera? Nace con esa idea para empujar un mejor mecanismo de rendición de cuentas local y dar información que permita un mejor debate público. Ahora, muchos de estos son percepciones de cómo ves a un político, pero no necesariamente es la realidad. Bueno, pero acuérdate que dicen que percepción se convierte en realidad. Ahí eso es como el tema. ¿Ahí tú cómo lo ves, Luis? Pues en realidad es verdad, son las dos. Digamos, lo que hacemos son dos cosas en ese sentido. Por un lado, junto con la Universidad Autónoma, levantamos una encuesta, que es la encuesta Si Vamos, que es la que presentamos siempre a inicios de año, que recoge la percepción de la ciudadanía sobre los servicios públicos que recibe, incluyendo sobre el gobernante en lo particular, alcaldes y gobernador y presidente. Pero también refleja cómo está viviendo la ciudad y cuánto tiempo hace en el transporte público, qué le parece la escuela de sus hijos, qué opina de los problemas de inseguridad que vive, si conoce a su policía, si el policía le ha pedido moche. Es decir, es una buena radiografía de cómo está viviendo la ciudad. Pero también cada 6 meses, en el caso de los alcaldes, y cada año, en el caso del gobernador, hacemos evaluaciones con datos duros. Y ahí sí es un diálogo muy interesante, yo diría muy productivo, con las administraciones municipales para que nos compartan información sobre su gestión, de hecho le llamamos evaluación de la gestión, y que nos permita conocer cómo van avanzando en función de las metas. Esto es importante porque no se trata, y tú lo sabes, tú que has tenido esa responsabilidad, no puedes en 3 años o 6 años resolver todos los retos que tiene una ciudad. Hay que priorizar,
hay que poner metas y hay que darle seguimiento. Y de eso se trata un poco el complemento de percepción, que como bien dice Vivian, también es realidad, pero también datos duros que nos permitan tener un mapa de cómo están los gobiernos en nuestra ciudad y en nuestro estado. Claro, a ver, esta idea de cómo vamos, yo vi que nació en Colombia en el 97, o no sé, esos son como que los datos que yo tengo. Hay un Cómo Vamos México. ¿Esto es una sola red internacional? ¿Se empezó solo Cómo Vamos Nuevo León? ¿Cómo fue surgiendo? Muy interesante porque sí, somos como primos. Ok. Digamos que es un apellido, el Cómo Vamos, que ha navegado a lo largo del continente latinoamericano sobre todo. Nace en un momento muy interesante en Colombia, después o paralelo a la presidencia municipal de Antanas Mockus, que era este profesor que decidió dejar sus labores de académico para empezar una transformación en una ciudad como Bogotá. Y ahí surge este movimiento también acompañado desde la ciudadanía de, bueno, ¿y cómo empezamos a medirlo? A medir al profe y que los temas avancen, porque siempre, como saben, los políticos van a pintar una radiografía a su conveniencia. No sí, o sea, ellos traen la narrativa. Ellos traen la narrativa. No necesariamente quiere decir que siempre sean mentiras, ni mucho menos. Simplemente muestran una parte de lo que está pasando. Y Cómo Vamos pretendía desde su origen hacer las dos cosas, dar una radiografía desde el punto de vista de la percepción ciudadana, pero también con algunos datos duros. Y surge algo, empieza a pasar que en el continente, sobre todo en el Polo Sur, otras ciudades empiezan a adoptar Cómo Vamos a su medida. En Colombia se hace toda una red de más de 10 ciudades que adoptan el mismo modelo que Bogotá y que tienen 20 años, hacen un trabajo muy serio. Pero empiezan a surgir movimientos similares en Brasil, en Argentina. Y en México llega, digamos, ya con un tránsito de 15 años, ya llevaban los Cómo Vamos, y surgen iniciativas locales en Jalisco, por ejemplo, Jalisco Cómo Vamos, y nace Cómo Vamos Nuevo León. Empezamos con el proyecto de los alcaldes. De hecho, empieza la organización siendo alcalde Cómo Vamos. ¿Esto en qué año fue? 2012. 2012, ok. Digamos que llevamos 5 trienios de evaluación con el programa Alcalde Cómo Vamos. Y hubo un momento, en 2015, 3 años después de nuestra creación, que ampliamos el abanico para incluir al gobierno estatal. Para tener algún mecanismo también de medición al gobierno estatal. Y por eso la iniciativa pasa de Alcalde Cómo Vamos a Cómo Vamos Nuevo León, para incluir 2 programas nuevos, el del Gobernador Cómo Vamos y la encuesta Si Vamos. Entonces, de alguna manera, desde ese momento están estos 3 programas de evaluación. ¿Y en México, en otros estados, hay lo mismo? ¿No crees que si se unieran como en el mismo parámetro tuvieran mucha más fuerza? Ha sido, conocemos grandes esfuerzos en México. Desafortunadamente, para que esto agarre tracción, necesitas un ecosistema fuerte como en Nuevo León. En Nuevo León o en Jalisco. Universidades involucradas, porque al final esto no deja de ser un ejercicio técnico, donde requerimos un buen acompañamiento de académicos, de especialistas, una sociedad civil fuerte, que no se amedrente fácilmente frente a la fuerza del gobierno local o estatal. Ha habido esfuerzos que hemos acompañado en otras ciudades de México, pero que los gobiernos son demasiado resistentes para este tipo de ejercicios. Y necesitas también, hay que decirlo, una pluralidad mediática. En muchas ciudades los medios están bajo el control del gobierno local. Entonces, afortunadamente en Nuevo León hay una pluralidad suficiente que permite que un ejercicio como este tenga fuerza, posicionamiento. Jalisco es otro caso. México Cómo Vamos, que es una organización aliada, ve solo temas económicos y también hacen un trabajo muy, muy padre, muy importante. Y ha habido buenos esfuerzos locales, muy localizados, pero muy valiosos. En Hermosillo hay una iniciativa
muy interesante, Hermosillo cómo vamos, en Irapuato, ha habido esfuerzos en Chiapas, en Sinaloa, es decir, creo que es una semilla que espero pronto en el país empiece también a generar buenos frutos locales, porque entonces sí, permitiría una información mucho más compartida y compararnos ya con otras ciudades, que los propios alcaldes o el gobernador tengan mejores parámetros en función de los datos, ¿no? Pues mira, de todas las ciudades que dijiste, yo, si vivieras en Culiacán, mejor me iba a vender pepitas a la salida del juego de béisbol. Porque te pueden matar, a cómo están las cosas. De Nuevo León tienes la ventaja que te podrán echar mosca, pero en general no te andan cazando. Y en otras ciudades, en Sonora, mi vida. Es una realidad, a eso me refiero también, o sea, el contexto local importa mucho para que esto, por eso creo funcionar. Y le hemos dicho a los alcaldes y a los gobernantes que pasan, esto hay que defenderlo porque al final es un buen síntoma de la fortaleza democrática de una entidad, muy mejorable en muchos aspectos, por supuesto, al contrario, sí. Esto tenemos que ir a más, pero en ciudades donde esto no ocurre, muchas veces es síntoma de que no hay condiciones para una crítica, aunque sea mínima, a la autoridad o a los poderes fácticos, sin duda. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, digo, para los alcaldes, incluso para el gobernador, puede funcionar sí como una herramienta de exigencia, pero al mismo tiempo un gran logro. O sea, decir, oye, estas fueron las metas que yo me propuse, sí las cumplí o voy en este punto en específico en primer lugar. Eso también pues tiene que dar como satisfacción y algo que después les puede servir para presumir, quiero pensar. Sí, funciona en los dos frentes y por eso, a ver, yo diría, debe ayudarnos como sociedad a dar un seguimiento independientemente de la administración, porque esto no es de colores o de simpatías políticas, a ver cómo vamos avanzando en ciertos temas y reconocer algunos en los que no hemos avanzado nada y reconocer otros en los que ha habido avances significativos. Por ejemplo, en el tema de policía, cuando iniciamos a medir este tema en las administraciones locales, que era la crisis de inseguridad de Nuevo León, las policías locales eran a veces cómplices incluso de actos criminales. Y la policía ha sido agenda de todos los alcaldes independientemente del partido, del signo político, pues hay común acuerdo de que se deben fortalecer las policías locales en el área metropolitana y en el estado. Aún con muchísimas áreas de oportunidad en algunos casos, yo creo que el área metropolitana de Nuevo León tiene mejores policías que en general los policías locales en México. Y eso es parte de el poder decir, oye, vamos en una meta, tenemos un dato comparativo, nosotros tenemos el registro de cuántos policías había en 2012, su nivel de certificación y algunas condiciones laborales, y podemos trazar cómo han avanzado a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, pues qué mejor que un alcalde no sea él el que te tenga solo que decir. Sí. Porque luego aparte no le creen. No le creen y muchas veces ni siquiera tienes que emplear tiempo en hacer registros que ya hace una organización civil y decir, oye, pues aquí empezaste con esta policía, terminas con esta policía, con este nivel de certificación. Entonces, sirve para eso y sirve para reconocer y también es algo que queremos ir fortaleciendo a nivel local para la autocrítica. No, a veces no puedes hacer todo. Bueno, yo les voy a decir una historia. Ustedes no Por saben. Favor, con chisme. Para eso vine. Con algo de chisme. Hace muchos años, como tenía más ingresos el alcalde de la capital, que en aquellos entonces podía tumbar al gobernador. Entonces, constitucionalmente, la capital del estado de Nuevo León, que es el que sé, no tenía policías. Cuando yo fui alcalde, no teníamos policías gendarmes, teníamos a los de tránsito y a 4 muchachos o 4 policías que cuidaban borrachos.
allá por la calle Venustiano Carranza, que ahí estaba la policía. Tenían 4 celdas que los fines de semana a uno que andaba muy tomado ahí lo iban y lo metían a que se le pasara la cruda. Yo, siendo gobernador, platicando con Jesús Hinojosa, que era alcalde, Jesús, que en paz descanse, que era alcalde de la ciudad de Monterrey, convenimos de pasarle una parte. Yo hubiera querido pasarle todo, porque no estoy de acuerdo, y menos en estos tiempos. Nomás que era un problema de presupuesto. Y de ahí para el Real, ningún otro gobernador se ha atrevido a pasarle más parte. Entonces, si sale un dato malo sobre la policía de Monterrey, pues qué pena. Una tercera parte es culpa de él. Las otras 2/3 partes son culpa del gobernador. Que eso, no sé si estabas enterado. Bueno. O nunca lo han dicho. No, tan estamos enterados y creo que eso es algo, un buen ejemplo. Para la evaluación de Monterrey de policía, nosotros evaluamos la efectividad en el territorio que corresponde al alcalde. Entonces, pero no es tanto. No es tanto, pero a lo que voy es, nos obliga a 2 cosas. Le vamos dando seguimiento progresivo a cómo está la policía de Monterrey en contraste con Fuerza Civil en el territorio de Monterrey. Medimos al alcalde por lo que le toca, porque es un reclamo, ha sido un reclamo justo de los alcaldes de Monterrey de, oye, pues a mí, mídeme por lo que me toca. Claro. Nos ha obligado a generar una fórmula específica, que esto es algo interesante de, oye, cómo los datos te pueden dar esa información, si hay transparencia y apertura. Pero a la vez tenemos la herramienta de la encuesta y a la gente no le importa. A la gente de Monterrey te va a decir si se siente seguro, le vale si es Fuerza Civil. Por eso. Entonces tienes las 2 herramientas. Pero el problema es que cuando lo dices, la gente le echa al alcalde. No que estoy defendiendo a ningún alcalde ni a ningún gobernador. Pero le echan la culpa del problema que es en general en el municipio, siendo que no tiene más que una tercera parte, una X porcentaje de ser su responsabilidad. Y hemos sido parte de la discusión, o hemos buscado ser parte de la discusión, justamente para que haya esa transición. Yo creo que cada vez los alcaldes han sido más vocales de Monterrey en que esta situación pues les parece que debe cambiar. Claro, que debe cambiar. Sí, porque es injusta, ¿no? O sea, no está dentro de, aunque tenga la fórmula, el tema de percepción, pues hay poco que puedan hacer. Sí, y además finalmente su estrategia de seguridad pues tendría que ser integral. Claro, y les obliga a hacer una gestión con el Estado. Y máxime con el alcalde que tenemos ahorita, que él tiene experiencia en la policía. Su primer chamba, no que sepan, fue en Tránsito de Monterrey, como abogado de una sección, y de ahí el que estaba encargado de Tránsito, una persona que se llama Luis Carlos Treviño Montemayor, Luis Carlos Treviño Berchelman. Sí. Luis Carlos Treviño Berchelman. Y él luego, cuando estuvo de procurador, se lo llevó a la Procuraduría y así empezó con la policía. A ver, acaban de salir los resultados de la última encuesta. Sí. Me imagino que ahorita decías, ¿no? En mi época había encuestas, pero pues unas pagadas y pues, como sabemos, con dinero baila el perro, entonces favorece a quien está pagando la encuesta. La gente se enteraba de lo que estaba pasando hace 30 años, pues por los periódicos, ¿no? O sea, por los medios tradicionales. Pero yo acabo de ver ahorita en la encuesta que solo el 1.6% de la gente ve sus noticias en los periódicos. Más de la mitad se entera por la tele y como el 49%, una cosa así, vale madre. No, lo ve por redes sociales. Y luego falta que le importe o no le importe. Pero se enteran de muchas cosas que pasan en las redes. Eso es muy diferente a como te tocó a ti. Como ha pasado, ya que estás hablando de historias, cuando mataban a alguien en el 96, 97, se hacía un desmadre total. A una persona. Y ahora ves en el periódico, mataron ayer a 7, o mataron ayer a 10.
Bueno, el tema de la violencia lo hemos ido normalizando. ¿Qué te sale en la última encuesta en el tema de violencia o de crimen? Un poco eso. Desafortunadamente creo que ha pasado algo en los últimos 3, 4 años en Nuevo León, en particular en su área metropolitana. Ciertos niveles de violencia no dejan de preocuparnos, pero nos preocupan menos relativamente, como yo estoy seguro que si la encuesta lo hubiéramos levantado en 2010, 2011, hubiese sido una preocupación, porque era el tema dominante y era un tema nuevo. Uh-huh. Ahora incluso con niveles de violencia pues similares a años malos, no digo en referencia al 2011, pero sí años alrededor, ya lo vemos de alguna manera como parte de... Uh-huh. Y también ha pasado que hay otros temas que han ganado la preocupación de la gente, sobre todo el tema de movilidad. Algo que te impacta mucho como habitante de una ciudad como esta es el tiempo que pierdes en los traslados. Y eso se ha convertido en un determinante, no solo de lo que la encuesta te dice en tiempos de traslado, que obviamente pues es un indicador que la encuesta permite registrar, sino también en qué dejas o no dejas de hacer. Entonces, por ejemplo, algo que llama la atención a especialistas en una ciudad como esta es, hay una gran cantidad de la población que no sale. Hay un porcentaje que depende del municipio, pero en general es entre el 30 y el 40% que no va a los parques, a las plazas. Hay un 70% que no hace actividad física, es decir, empieza a impactar el hecho de que tú pienses, voy a hacer tanto tiempo, me va a costar tanto, en cómo empiezas a cambiar ciertos condicionantes de tu vida. Entonces, ese tipo de ciudad es el que estamos viendo que sobre todo después de la pandemia se ha agudizado. Vemos que en temas de violencia de género medimos ciertos prejuicios. Algunos han cambiado. Por ejemplo, cada vez apreciamos que algunos son más sancionables públicamente. Piropos en la vía pública es un indicador que antes, cuando lo medimos por primera vez, no se veía tan mal y ahora cada vez se ve peor. Uh-huh. Pero hay otros que tienen que ver con la corresponsabilidad de la víctima por su forma de vestir o por mantenerse con su pareja, que siguen muy altos. Entonces, bueno, al final es una radiografía de lo que pensamos y lo que vivimos también. Sí. Y perdóname, también eso, la violencia afecta tremendamente la situación económica. El dicho de que pégame pero no me dejes, no tanto porque sigo enamorada de ti o sea, sino porque ¿quién me va a dar de comer? Sí, porque hay muchas mujeres que no tienen independencia económica y entonces dependen que alguien, pues de algún proveedor, ¿no? Entonces por eso totalmente. Y la situación de los jueces también, porque no es lo mismo de que te divorcias y le tienes que pasar un porcentaje de tu sueldo, uh-huh, a que a lo mejor, bueno, pues demándamelo y a ver si yo no le doy un tantito al juez y no resuelve cuánto me voy. O saco de un compadre un recibo y digo, en vez de ganar, pues si un número, 25,000 pesos al mes, pues dice que gano 10. Sí. Entonces, pues le damos menos. Entonces, golpéame, pero no me dejes. Uh-huh. Es terrible. Yo quiero regresar al tema de movilidad, porque me impactó haber visto estos resultados. No sé si tú ya tuviste oportunidad de ver la encuesta, pero la gente está haciendo, cuando fuimos al evento, la gente está haciendo 3 horas y cachito para poder llegar a su trabajo. Es mucho tiempo perdido en el transporte. Y en la espera, ¿no? Bueno, sí, o sea, de que salen de su casa a que llegan a su trabajo. Ahora, también vimos que hay un avance importante en el uso del transporte público, porque estaba en 19%, ahorita está cerca del 30%, o sea, vamos en buen camino, pero todavía nos falta para llegar. ¿Tú crees que eso, el hecho de que sea algo que preocupa a la mayoría, sea como una llamada de atención para que se resuelva más rápido? Sí es una llamada de atención, pero un poco nuestra reflexión con los gobiernos locales, estatal, incluso federal, en lo que le tocaría, tenemos que pensar en el largo plazo, porque ya como ciudad necesitamos, como área metropolitana necesitamos una viabilidad
común en diferentes... Todo está conectado. Es decir, antes, cuando la ciudad era más chica, y bueno, seguramente tú nos puedes contar al respecto, era mucho más fácil planear decisiones individuales. Oye, lo que yo voy a resolver le va a impactar a mi municipio. Ahora difícilmente es así. Difícilmente la decisión de uno se puede tomar de manera aislada. Obviamente hay decisiones que sí, pero en temas de movilidad y todo el impacto, entonces bueno, espero que sea más bien un llamado a una discusión metropolitana donde todos participen y efectivamente, nada más precisando para, que también lo hemos visto con el Estado, la recuperación del uso de transporte público es a niveles prepandemia. No está mal, pero todavía no llegamos en lo que hemos medido a máximos históricos. De hecho, los investigadores, de los pocos datos que había en los años 80, ese porcentaje de uso del transporte público llegó a ser hasta del 60%. Ahorita estamos en 28%. Okay. Entonces, bueno, todavía hay una ruta, pero bueno, es otras ciudades. No, sí, pero no solamente eso. Cuando yo estaba más joven, o mucho más joven, en la fábrica donde yo trabajaba, que estaba en la Avenida Universidad, exactamente enfrente de la universidad, después de la calle Eugenio Clarión Garza, que luego le volvieron a poner Múnich, porque yo criticaba al gobierno de San Nicolás, pero ese es otro rollo. Teníamos un almacén de bicicletas. Me acuerdo que tenían un gancho con alambrón para que colgaran las bicicletas. Y ahora, pues ya nadie llega en bicicleta, o en camión, o en carro. Ese es un lado. Pero yo voy a ser un poquito más agresivo. El que le dio en todititita la maceta al transporte fue nuestro querido exgobernador Jaime Rodríguez. Porque desgraciadamente no puso al momento, no les autorizó a los camioneros unos incrementos de acuerdo a la inflación. Entonces empezaron a tener un problema económico, que todos los camiones se convertían en chatarra. Pasa ahí y luego le cambian y le pagan por kilómetro. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen al pelado del chofer: echo la cochinilla, le das la vuelta no te pares, papá. Y eso es lo que está pasando, que no se paran porque les pagan por kilómetro recorrido, no por número de gente que se trepa, que se sube. Son errores también, son corregibles, pero que se tienen que ver los alcaldes y el gobernador. A ver, es un problema, a mí este tema me apasiona. Entonces, es un problema, sí, del transporte, de la calidad o sea, la cantidad de camiones, de rutas que hay, pero también es un problema de desarrollo urbano. O sea, cuando a cada municipio se le autoriza llevar sus planes de desarrollo urbano, a ver, ¿de dónde sacan ingresos los municipios? Del predial y del ISAI. Entonces, por cada casa, inmueble y demás que se venda en el municipio, pues hay un ingreso para el municipio. Entonces, tienen todos como incentivo de desarrollar, sobre todo los municipios de la periferia. Y luego, ahorita decías tú, oye, cerca de la planta llegaban en bici, pues porque seguramente vivían cerquita. Entonces, se empieza a hacer más caro la vivienda en San Nicolás, y entonces, pues a lo mejor se empiezan a ir para el Carmen. Y pues venirse del Carmen a San Nicolás en bici, pues está canijo, ¿verdad? Bueno, ahora, en camión está canijo. Ya que tocaste el tema, Vivian. Lo tocamos. Ok. Anteriormente el desarrollo urbano lo manejaba el Estado. A la siguiente administración estatal decidieron que ya los municipios estaban adultos, porque el Estado recibía del desarrollador: yo quiero en tal parte hacer esta urbanización. Y el Estado checaba la vialidad, checaba el agua, luz, drenaje, etcétera, y ya se le autorizaba al desarrollador y se le entregaba al municipio, y el municipio le daba el permiso a Vivian Clarión a hacer una casa en la colonia La Primavera, para hacerla fácil, y se reservaba el Estado gasolineras,
iglesias de cualquier denominación y construcciones arriba de 2,000 metros cuadrados. Lo demás era del municipio. Se le pasa a los municipios. Yo hablé en su momento y le dije al que lo iba a hacer, le dije, vas a hacer 50 robaderitos. ¿Por qué? Porque el alcalde, no había reelección, el alcalde le decía a su compadre desarrollador, sí, cómo no, yo te doy permiso, nomás que le brincas, y te lo doy 3 o 4 meses antes que yo me vaya, y la bronca va a ser para el siguiente alcalde. Sí. Porque ya con el permiso ya no se lo pueden quitar. Entonces, O sea, digamos que el incentivo para las alcaldías está en que se siga desarrollando y que se siga creciendo esta mancha urbana, ¿no? Sin duda, ese es digamos que la movilidad, lo han dicho los especialistas, es un síntoma y es un componente del desarrollo de nuestra ciudad. Y el caso del transporte que ilustrabas es un ejemplo de cómo todo termina siendo una suma de decisiones que por la razón que haya sido, no están adecuadamente conectadas. Entonces tenemos una suerte en el desarrollo urbano de Frankenstein, donde los incentivos están desequilibrados. Lo que vemos en la encuesta, por ejemplo, es algo que todos palpamos, pero que los datos lo acreditan. Hay incentivos para moverse a vivir fuera de los municipios concéntricos. Mientras más lejos, seguramente más asequible la vivienda. Pero a la vez, los centros de trabajo y de esparcimiento y sociales se mantienen en Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, San Pedro. Apodaca recientemente. Pero al final eso implica mayores trayectos, mayor infraestructura, mayores costos. Entonces, pues, ahí está el reto para nuestra ciudad, para las autoridades, para nosotros como sociedad también, de provocar una reflexión más de fondo que simplemente el problema que tenemos inminente, que ahora el síntoma, es como la enfermedad, el síntoma que ahorita más nos duele son los tiempos de traslado, pero la enfermedad no son los tiempos de traslado, ese es un síntoma de la enfermedad más grande. Claro. Así es. Bueno, yo tengo una pregunta. Desde que empezaron, ¿qué política pública han logrado con esta como rendición de cuentas por esta encuesta? O sea, ¿por qué es tan importante que todos conozcamos qué es, cómo vamos y que lo apoyemos para que continúe? Pues mira, en primer lugar yo respondería en dos sentidos. Tenemos mejor información, que no es poca cosa. La mejor información a un ciudadano común, porque pues, tú puedes pensar, bueno, ¿y a mí qué? Que eso dáselos al gobierno. Pero te permite detectar mejor dónde están si tú quieres participar en mejorar tu comunidad, ahí está la ruta de los retos. Si tú quieres saber qué decisiones tomar para dónde vivir, dónde voy a encontrar mejores centros públicos de esparcimiento, dónde el tener mejor información te ayuda. Entonces, digamos, como materia básica, la información la buena información es un bien súper útil en una democracia y fundamental. Está en el corazón. Pero por otro lado también te da mejores herramientas de exigencia a los gobiernos, que al final es parte de la meta. Y eso es para beneficio de los propios gobiernos. Cuando, tú lo sabes muy bien, cuando eres una autoridad, necesitas una vista externa de lo que la gente a tu alrededor te puede decir que está funcionando a todo dar y que la población misma lo está padeciendo. Entonces, ¿cómo puede ser ese faro que sirva a la sociedad para exigir mejor y al gobierno para tomar mejores decisiones para lo que nos interesa, que es una mejor democracia y una comunidad que avance? Esa es la apuesta fundamental. Entonces, hay que ponerle luz y foco a aquello que queramos ver cambiar. ¿Qué creo que hemos avanzado mejor gracias a esos insumos de información? Más conciencia sobre políticas de género, que cuando llegamos no era un tema, de movilidad, de lo que les toca a los municipios también, un reconocimiento de que las políticas de movilidad tienen que ir en otra dirección, que las banquetas en sí mismo, por ejemplo, son un medio de traslado, que antes siguen siendo un reto, pero vaya, creo que esta visión ha cambiado. Y políticas de gobernanza
metropolitanas. Entonces creo que la ciudad poco a poco, pero hay que seguir empujando. Yo creo que los temas como ejes o claves de esta encuesta llaman mucho a la unidad, ¿no? O sea, a la unidad entre municipios y bueno, es algo que hemos platicado aquí muchas veces, que dejemos de ver como partidos y colores, sino veamos lo mejor por los ciudadanos y en muchos de los temas como medio ambiente, calidad del aire, que tengamos agua, de movilidad, la única forma en que realmente va a mejorar es si podemos trabajar como de una forma coordinada entre municipios, con el Estado y también con incluso las empresas y con los ciudadanos. Yo creo que para eso, híjole, a mí me encanta, me la echo así como novela, la encuesta, ¿no? De dónde están las áreas de oportunidad. Hay unos números que sorprenden, que impactan, hay muchos que duelen. Algo que comentaste tú y que a mí me impactó es, quien menos tiene es al que le cuesta más cómo moverse. Y eso habla de una injusticia que estamos viviendo en Nuevo León, que ojalá podamos empezar a resolver pronto. Sin duda es un instrumento para todos quienes vivimos en Nuevo León y que debiera, coincido, ponernos una ruta crítica a seguir, independientemente. Este es un momento muy importante como Estado y como área metropolitana de avanzar en un mismo fin. Cuando la presentamos recordábamos mucho a David Noel, que a eso nos empujó, nos dejó, y hay que retomar la palabra, ¿verdad? Sobre todo en este momento de tanta incertidumbre mundial, en Nuevo León necesita, y su ciudad, un impulso coordinado y compartido entre todos, y pues es una invitación a tomarlo también. Ahora, tenemos que considerar que Nuevo León se cuece aparte en cuanto a México. ¿Por qué? Porque te vas a cualquier estado de la República y tiene el estado, lo pongo fácil, Tamaulipas, tiene Tampico, Ciudad Victoria, sí, Matamoros, Reynosa, etcétera, separados, y son ciudades medias. Y ahorita Nuevo León, desgraciadamente, es Monterrey, ciudad metropolitana, y párale contar. ¿Ok? Yo voy a decir una historia que lo viví. Uh-huh. Fui a Linares a inaugurar una maquiladora. Pensé que ibas a platicar otra historia de Linares. No, tengo muchas. Pero de gobernador fui a inaugurar una maquiladora y en la noche me hice una cenita, ahí los de la ciudad. Y una señora me dijo, gobernador, ya no traiga maquiladoras a Linares. Y yo, señora, ¿por qué? Pues es que se me están acabando, se me acabaron las sirvientas. Porque esa maquiladora hacía ropita, no voy a decir la marca, pero hacía ropita de bebé, 100% por exportación. Y tenía 300 niñas, o no niñas, mujeres. Señoras, cosiendo y cortando y lo que tú quieras. Y entonces pues se me subió lo Clarión Reyes Retana y le dije a la señora, casi por cierto no me dan de cenar. Le digo, mire señora, tiene usted que aprender a trapear, a barrer, a tender la cama y enseñarle a sus hijos y a su marido que también lo puedan hacer. Casi no me da de cenar la mujer. Sí, efectivamente. Pero es de la vida real. ¿Y qué pasó? Sigue Linares, la gente pudiente, con la más estudiosa, con los emprendedores, se vienen a Monterrey. Y volviendo al tema, no hay más. Vas a Mina o vas a Gualahuises y no hay nadie. O andaban pasaporteados o andan en las pizcas, ya con el permiso que da Estados Unidos. Y la gente ya no están puras viejitas y niños en esos pueblos. Claro. Y los demás estados no tienen ese problema que aquí sí tenemos. O sea, faltó una visión, o sea, lo que te escucho es, faltó una visión de desarrollar diferentes ciudades, espacios, a lo mejor, pues,
con muchas más maquiladoras, apostarle a la economía, a lo mejor apostarle a la educación, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, pues sí tenemos una gran oferta educativa, que la gente quiere venir a estudiar, que puede, y luego ya se queda aquí, en lugar de regresar a donde es para seguirlo desarrollando. Hace muchos años, no voy a decir quién, un presidente y un gobernador de Nuevo León vuelvo a Linares, y el gobernador contrató una pipa de gas, le escondió detrás de unos huizaches. Esto es verídico porque es cierto, ¿ok? Detrás de unos huizaches un tubito de gas, y el presidente le prendió mecha al gas, y a nivel nacional salió: ya hay gas en Linares. Se acabó la pipa y se acabó el gas. Con esa foto en un periódico X de la localidad, siendo yo diputado federal, fui a México y dije, mira, y fue falso. Ya ahorita Linares sí tiene gas y tiene un parque industrial, va muy despacito, para mi gusto. Y ahora ya, pues quién sabe qué va a pasar con Trump. Pero se pudo haber aprovechado. Uh-huh. Entonces, híjole, vivimos en... da coraje. Sí. Sí, es una ciudad muy particular. Pero bueno, hay que buscar reinventarla. Al estado y a los polos, sí. No, pues yo no sé ustedes, pero yo no me cambiaría de vivir ni a Estados Unidos ni a ningún otro lado. Sí. Uh-huh. Por eso siempre decimos aquí en este podcast que somos orgullosamente regios y nos importa mucho nuestro estado, y nos importa mucho pues la gente que vive aquí en Nuevo León. Claro. Y por eso nos encanta tenerte de invitado para seguir impulsando cómo podemos ayudar la gente que nos está escuchando para conocer más la encuesta. ¿En qué te ayudamos? Usen los datos, exijan a sus gobiernos, propongan cómo participar. Creo que todo lo que sea generar una buena discusión fundamentada, porque nos ayuda a quitar nuestros prejuicios para bien y para mal y centrar mucho mejor el foco de nuestra atención. Uh-huh. A veces creemos que el gobierno es terrible o es maravilloso según nuestra afiliación política, y los datos nos ayudan a matizar de, bueno, igual no está tan mal en estos aspectos o no está tan bien en estos otros. Uh-huh. Y una mejor exigencia, una exigencia más informada, nos ayuda a avanzar como sociedad para llegar justamente al Nuevo León al que yo creo que soñamos. Claro, sí se puede. Bueno, pues muchísimas gracias. Y nosotros pues seguimos, ¿verdad, Benjas? Totalmente de acuerdo, Vivian. Muy bien, claro. Clarín, clarión. Muy bien.